Queridos padres, Dios nos ha puesto a nosotros verdaderamente en una posición privilegiada, pero también lo ha hecho, como todo lo que Dios hace, con propósito y también con un plan divino, no solo para el hogar, sino para la sociedad. Digo esto porque la sociedad no son más, o las sociedades no son más que un reflejo de lo que existe en la familia, del hogar o de los hogares en el mundo. No hay duda de que lo que estamos viendo hoy en día se debe mucho a lo que se está viendo en la familia. Hermanos, los problemas que estamos viendo, morales, sociales, en el mundo que estamos ahora, lo que estamos viendo delante de nosotros es un reflejo de los hogares, de lo que se está viendo en los hogares precisamente, porque ellos componen a la sociedad. Así que cuando hablamos o miramos estos problemas de violencia, de odio, problemas en la familia, problemas del amor a las riquezas materiales, y todo mal que estamos viendo, hermanos, no es más que un reflejo, tenemos que admitirlo aunque nos duela, de los hogares en el mundo en que estamos viviendo, porque la sociedad se compone de familia. Y aunque es cierto que en un buen hogar puede haber un mal hijo entre otros, también es cierto que en un mal hogar puede haber un buen hijo entre otros. Esto nos dice a nosotros que la gracia de Dios no se limita a las condiciones humanas. Esto nos dice a nosotros que Dios puede obrar en cualquier persona y en cualquier lugar o en cualquier ambiente. Pero no hay dudas de que la regla general es que el hogar sí importa la crianza, y que según la crianza sí los resultados. Hermanos, sabemos que Dios honrará y honra a aquellos que le honran a Él. ¿Están seguros de eso? ¿Cuántos decimos amén? No hay duda de esto. Y Abraham fue llamado por Dios, y bueno, fue llamado padre de la fe también, porque por eso fue bendecido por Dios. Pero por otro lado, Dios también le reveló a Abraham su intención en un momento dado de destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan esa historia? Por la maldad, por ir detrás de las depravaciones del mundo. Bueno, quiero que sepan que ese es el mismo Dios de hoy. El mismo Dios que obró en aquella situación con Abraham y con Sodoma y Gomorra. Ese es el mismo Dios de hoy. Dios estaba mirando el hogar de Abraham, pero también estaba mirando aquellas dos ciudades, que por cierto, de Sodoma es que tenemos esta palabra de sodomía o sodomismo. Sodoma y Gomorra, que originalmente eran parte de la tierra prometida, para que ustedes sepan, y Dios no quería destruirlas, originalmente eran parte de la tierra prometida, pero había que extirparla por el pecado, por la maldad, había que quitarla del mapa. Como ustedes saben, ¿qué ocurrió? No tuvieron temor de Dios. Y díganme ustedes si la gente está teniendo temor de Dios en estos tiempos, hermanos. Hay tan poco temor de Dios. Y eso es lo que estamos viendo. Así que ser padre hoy, esto es lo otro que estamos viendo, ser padre hoy es un gran reto. Ser padre hoy es un gran reto. ¿No creen ustedes? Ante lo que estamos viendo, imagínense los que tienen que criar a sus hijos en estos tiempos, ¿verdad? Yo miro a mis nietos y miro a los pequeños que hay que criarlos. No es fácil en estos tiempos. Parece imposible cuando vemos todo lo que estamos viendo, lo que ellos aprenden en las escuelas, lo que ellos aprenden a través de todos los juegos y las cosas que a veces en vez de un bien, un mal le hacen. Pero ¿saben qué? Nada es imposible para Dios, hermanos. Nada es imposible para Dios. Nada es imposible para el pueblo de Dios cuando se pone en sus manos. Pero sí tenemos que ir al manual que nos ayuda, queridos padres. Hay un manual, ¿verdad? ¿A cuántos les gusta leer los manuales? Cuando a mí me ha pasado que por creérmela de que puedo mirar la foto en la caja,
puedo armar aquello sin mirar el manual y he tenido que terminar zafando algunas patas o quitando algunas cosas y volverlas a poner porque no miré al manual. Hay que ir al manual. Los grandes inventos en este mundo, de cualquier tipo que sea, maquinaria, espaciales, electrónicas, mecánicas, bueno, todos fueron hechos con un plano y también con un manual. Y cuando la gente tiene problemas con estos aparatos y con estas cosas, ¿a dónde van? Van al manual para ver cómo resolvemos el asunto y que todo funcione correctamente. Bueno, Dios creó el sistema más sofisticado, el sistema más extraordinario que existe en el mundo. Él creó al hombre, creó al ser humano. ¿Y lo hizo cómo? A su imagen y semejanza. Fíjense si el asunto es bastante interesante. Y luego comenzó a darnos el manual. Queridos padres, hay que tomar en serio esto del manual de Dios. Entonces el otro es que Dios ha provisto para nosotros las instrucciones de cómo podemos ser un padre, un buen padre. Claro que a la vez, ahí en ese manual están los avisos de los peligros, y de manera que tengamos cuidado con lo que hacemos. Bueno, la Biblia entonces debe ser para nosotros, queridos padres, bueno, para todo el mundo, estamos hablando especialmente a los padres hoy, pero debe ser el mapa de la vida para cada padre que tenga esta responsabilidad. Entonces, cuando usted, fíjense, esto es como, hágase la idea de que esto es como viajar por una carretera. No, usted viaja por una carretera, ¿qué es lo que usted ve? Allí hay letreros, hay luces, hay direcciones. Yo me estaba fijando en los nombres hoy en la mañana, venir por la calle 7, ya no los recuerdo, ¿no? Traté de memorizarlo, pero sé José Martí, todo el mundo lo sabe, pero hay diferentes nombres que le ponen allí a las calles, la gente se los aprende. Pero bueno, aquí nos guiamos más por los números. ¿Para qué son todas estas cosas? Para que nosotros podamos llegar al destino a donde queremos ir sin ningún problema. Bueno, hermanos, de igual manera, fíjense qué sencillo es. La Biblia nos da a nosotros las direcciones, los avisos. La palabra de Dios nos alumbra en el camino. ¿Cuántos decimos amén ahí? Amén. Los que buscan el conocimiento de Dios tendrán siempre una mayor penetración acerca de lo presente, pero también tendrán una mayor previsión acerca del futuro. Entonces miren conmigo, hermanos, este pasaje bíblico en Oseas 14, 19, como dice, ¿quién es sabio? Realmente nosotros, fíjense que la palabra de Dios también nos dice que el que tiene falta de sabiduría que se la pida a Dios. Así que esto es una cosa que necesitamos adquirir. Usted no tiene toda la sabiduría, no la tenemos, la necesitamos de Dios. Pero Dios nos da allí un termómetro para que analicemos. Y dice, ¿quién es sabio? ¿Quién está en camino hacia la sabiduría? Dice, para que entienda esto, y prudente para que lo sepa. Porque los caminos de Jehová, ahí comienza el asunto, son rectos. Los del hombre son torcidos, los de Dios son rectos. Y los justos, estos que andan buscando la sabiduría de Dios, dice que andarán por esos caminos. Son los caminos de Dios. Para los rebeldes caerán en ellos. Así que la misma palabra de Dios que fortalece, que guía al que busca a Dios, al Hijo de Dios, esa misma es la que condena y castiga a aquel que se desvía de ella. Entonces, miren, hermanos, Abraham, llamado el padre de la fe, como les dije, verdaderamente fue un representante de Dios como padre y fue cabeza de una gran familia. Esto no quiere decir que él era perfecto. Si una cosa nos anima a nosotros es cuando miramos a todos estos grandes hombres del Antiguo Testamento y aún los apóstoles. Recuerdan que estábamos hablando, haciendo una serie sobre los apóstoles y vino la pandemia y la detuvimos para más adelante. Pero podemos ver en ellos las faltas y eso nos ayuda porque sabemos que nadie es perfecto, pero sí podemos ser según el corazón de Dios, según la voluntad de Dios en un sentido general. Entonces,
Dios llamó a Abraham a seguir su camino. Hay una jornada. Todos tenemos esa jornada como padres cristianos a seguir al Señor. Por lo tanto, hoy podemos considerar algunas de estas enseñanzas que vemos en relación a Abraham y su sobrino Lot y lo que ocurrió, ¿no? Una pequeña parte de esa historia. Bueno, en primer lugar, Abraham permitió que Dios guiara a sus pasos. Es decir, tenemos que dejar que sea Dios quien nos guíe. Nos gusta hacer nuestra voluntad, ¿no? Pero aquí es donde está el asunto. Cada día, cada momento, estar consciente de lo que es o no es la voluntad de Dios. Bueno, en Génesis 13, hay una historia interesante allí en Génesis 13. Es probablemente, allí vemos una confrontación entre Lot y Abraham. Realmente era entre los siervos de Abraham y los siervos de Lot. Pero el asunto es que Abraham entiende aquí que esto no era bueno para la familia. Hermanos, las contiendas no son buenas, los pleitos no son buenos. Estas cosas son destructivas. Entonces aquella contienda comenzó entre los pastores de Abraham y los pastores pastores de los ganados, ¿no? Del ganado, de Abraham y también los de Lot. Era más bien una contienda en cuanto a los alimentos, es decir, quién disponía de los mejores pastos y la mejor agua. Miren ustedes por cuántas cosas la gente puede tener problemas y contiendas, ¿no? Lo que hizo peor aquello es que en aquella misma región vivían los filisteos y también los cananeos. Esto hacía la contienda peor. Estas eran gente que no eran creyentes, eran terribles. Y entonces Abraham entendió que aquello afectaba el testimonio. Hermanos, a veces cuando algo afecta el testimonio hay que alejarse de eso. Bueno, algunos dirán, pastor, ¿cómo fue que Abraham? Porque él decidió separarse para evitar peores consecuencias. ¿Cómo es que Abraham pudo hacer esto de manera que Dios obrara? Bueno, en el versículo 9 ya tenemos aquí, empezamos a ver esto. Es decir, miren en el versículo 9 conmigo la pregunta, ¿no es esta la tierra delante de ti? O sea, Abraham viene a Lot y le dice, mira Lot, tenemos que separarnos, yo quiero que tú mires aquí para que tú veas toda la tierra que hay. Escoge tú la parte que más te guste. Él le dijo, yo te ruego que te apartes de mí. Esto no era fácil, y no es fácil cuando hay que separarse de alguien a quien amamos, pero a veces por principio, por testimonio tenemos que hacerlo. Claro que hoy en día mucha gente no le interesan los principios ni estas cosas, le interesa la diversión, le interesa el beneficio, le interesa otras cosas, pero Abraham entendió que esto no podía ser y le dijo, si fueres a la izquierda, yo iré ¿a dónde? A la derecha. Y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Ahora, ¿qué está haciendo Abraham? Abraham le está poniendo todo el control en las manos de Lot. No, mis queridos hermanos. Parece que sí, pero no. Porque muchos aquí quizás hubieran dicho, espérate un momento. Dios me llamó a mí. Yo soy el hombre escogido. Lot tiene que someterse a lo que yo quiera que yo quiera que él haga. Bueno, el asunto es que Abraham lo que estaba haciendo aquí es dejando que Dios tomara el control. Algo que no es difícil a nosotros hacer. Él se quitó del medio. A veces queremos resolver los problemas y nos metemos en el problema y lo que hacemos es que enredar la cosa, empeorar el asunto. ¿No? La basura no se revuelve. Y entonces Abraham dijo, no, yo no voy yo no soy el que tengo la capacidad. Además, esto también es confiar al final y al cabo que el que nos bendice es Dios, no importa dónde. Fíjense que Abraham llegó a ser uno de los hombres más ricos. Y si ustedes analizan, este hombre andaba en un desierto, lo que parece imposible, pero lo que hace Dios en la vida de aquel que le sigue, aunque él tenía una riqueza mayor, que era la riqueza espiritual. De eso no hay duda.
Así que, hermanos, si él se hubiera metido, él hubiera escogido su propio camino y no el de Dios. Ahora, ¿qué hizo Lot? Miren lo que hizo Lot. Vamos al próximo versículo, es decir, el versículo 10 y el 11. Dice que, anoten caballeros esta frase, no se les olvide, que dice que alzó Lot sus ojos. La vista, señores, hombres, a veces la vista engaña. Y bueno, le aplica a todo el mundo, ¿no? Pero nosotros padres tenemos que tener esto en mente, y hombres cristianos. Dice, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Es decir, aquello era un paraíso. Como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar. ¿Se puede imaginar algo así tan precioso, tan bello? ¿No? Ver aquellos manantiales, aquella hierba verde, aquellos jardines, aquellas lomas, aquellos valles. Bueno, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra, entonces Lot escogió para sí, no un poco, sino toda la llanura del Jordán. ¿Qué les parece a ustedes? Todo parecía perfecto ahí, ¿no? Eso es para que ustedes vean que hay que tener mucho cuidado, que el diablo nos puede engañar con algo que parece y que no es. Ya sabemos en qué terminó la vida familiar de Lot. Fue una destrucción tremenda, aquello fue un desastre. ¿Por qué? Porque no buscó ni confió en la voluntad de Dios y en los caminos de Dios, sino que se guió por la vista, por lo que él veía delante de él. Y entonces fue tras aquello que era atractivo, mis queridos hermanos. Y no fue así lo que sucedió con Eva cuando vio aquella fruta, ¿no? Que algunos dicen que es una manzana. Bueno, hay algunos que dicen, hay algunos cubanos que dicen que era un mango porque era en Cuba, ¿no? No sé. Pero el asunto es que era atractiva aquel lugar. Y hay cosas que pueden ser atractivos, pero no nos conviene. Padres y esposos, cuidado con lo atractivo, porque puedes terminar, ¿saben cómo? Enredado, como terminó la vida el sobrino de Abraham, Lot. Ahora, ¿cuán puesta tenía él esa mirada allí, en aquella maravillosa tierra, por la llanura del Jordán y en la explanada en que se asentaba Sodoma y Gomorra, donde había agua allí saliendo de manantiales y corrían por la llanura? Todo esto era tan bueno que él no podía perdérselo. Seguro que él pensó, bueno, aquí sí voy a tener mi residencia muy cómoda, aquí sí voy a tener mi negocio para hacerme rico, aquí sí voy a hacer mi vida muy bien. Bueno, Abraham en cambio actúa con fe dejando que Lot escogiera. Cuán pronto somos para coger lo que es mejor para nosotros y lo que es segundo o peor para otros. En cambio, Abraham no pensó así, pero fue bendecido por Dios. ¿Saben por qué? Porque Dios lo ve todo. A Dios no se le escapa nada, mis queridos hermanos. Todo lo que hagamos para honrarle a Él, Él lo ve. Y aquel que honre a Dios será honrado por el Señor. Entonces, bueno, ¿pudo Lot haber escogido sabiamente? Bueno, él pudo haberse arrepentido, él pudo haber disciplinado a sus siervos obreros, él pudo haberle dicho a todos, no, aquí el que tiene la voz que manda es Abraham, porque él fue el escogido por Dios. Pudo obrar de varias maneras, pero bueno, lo dejamos allí porque eso no fue lo que él hizo. Y nuestro enfoque hoy más bien es en Abraham, que el mensaje es que Dios puede bendecir al hombre que confía en Él. Y esa fe que Él puso en Dios como darle a Dios el timón de su vida. Así que el hombre por naturaleza no tiende a buscar a Dios, ni su deseo es la voluntad de Dios, sino la suya propia. Pero vemos que Abraham buscó la voluntad de Dios. Lot buscó su placer, Lot buscó según la vista y no la fe. Y ya ustedes ven lo que sucedió. Porque la fe ve lo que no se ve. Y él lo que hizo fue guiarse por lo que se veía. ¿Qué diferencia hay, verdad, hermano? Cuando usted puede ver, aunque se le presente allí el paisaje más lindo del mundo, o la situación más buena del mundo,
Si usted puede ver lo que no se ve, entonces algo a considerar. Muy importante. Por eso Cristo dijo en una ocasión, le dice a los hombres especialmente, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué cosa que hagan? Dice, sácatelos, es mejor entrar en el reino de los cielos sin ojos que no entrar con ojos. Claro que Él estaba haciéndoles ver a ellos que somos pecadores y necesitamos de su gracia. Porque ¿quién no ha tenido una mirada de codicia o de algún tipo de envidia, algún rencor? ¿Quién no ha tenido alguna mirada fuera de lugar? Por eso que somos pecadores. Pero cuando la gracia del Señor se manifiesta en nosotros, estamos limpios de estas cosas. Entonces, hermanos, Abraham seguía al Señor. Yo me he puesto a pensar en esta historia y digo, la verdad que hay muchos Lot en el mundo. Lo que hay poco es Abraham. Los Abraham son muy pocos. Los hombres y los padres de fe. Es obvio por lo que estamos viendo. Acabamos de decir hace un momento que la sociedad es un reflejo de la familia. Cuando miramos lo que está pasando, tenemos que preguntar, ¿dónde están los hombres de Dios? Hay muy poco, muy poco. Cuando Dios llamó a Abraham al principio, si ustedes recuerdan la historia, lo llamó para que ¿se acuerdan? Para que saliera de su parentela. Abraham no conocía a Dios, no sabía nada, ni sabía dónde iba, no tenía un mapa, y salió por fe y Dios lo guió. Nosotros tampoco sabemos qué va a pasar mañana, pero la enseñanza es andar en la jornada de esta vida con fe, confiados en el Señor. Bueno, la pregunta es, ¿quién está dirigiendo tu vida? ¿Quién está dirigiendo tu vida? Bueno, Abraham estaba seguro que Dios le guiaba. Lo segundo es la presencia de Dios que estaba en el hogar de Abraham. Aquí hay una parte muy interesante en esta historia, porque y para mí es uno de los cuadros más maravillosos de la vida de Abraham. Y lo encontramos en la primera mitad del capítulo 18. Bueno, para no ser largo el asunto, la historia es que en pleno día estaba sentado él allí a la puerta de su, vamos a decir, casa, cabaña, ¿no? O tienda, porque él era un asunto movible. Y estaba allí muy tranquilo y de repente se le aparecen tres. Algunos dicen ángeles, pero bueno, eran como ángeles, pero él los vio como varones, tenían aspecto de hombres, de varones, dice las Escrituras. Pero a continuación estamos leyendo la historia y nos damos cuenta que a uno de ellos, Abraham le llama Señor. Y a ese con quien él habla, él se le presenta como siervo de su Señor. Es interesante esto. Miren el versículo 3 del capítulo 18, él le dice a ese en particular, acuérdense que habían tres, pero a uno le dice, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. O sea, él pedía la bendición de él. Y luego en el versículo 13, aquí se pone más interesante la cosa, en el versículo 13 dice que este que hablaba con él era Jehová, era Dios. Bueno, se entiende por estas palabras que era la segunda persona de la Trinidad, es decir, Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. Y además dice también la historia que se le postró ante él al hablarle. Y nosotros sabemos que los ángeles nunca permitieron que se les postraran en adoración, solamente Jesucristo. Hay varias cosas allí tremendas en esta historia. Y el propósito principal es ese convenio, ese pacto que había hecho Dios con Abraham y con su descendencia, o sea, su hijo Isaac y descendencia. Y por lo tanto el ángel del convenio en el Antiguo Testamento es una referencia precisamente a Jesucristo. Ahora, ¿qué estamos diciendo? Que el hogar de Abraham fue visitado por el Señor. Esto es la parte importante de esto, que allí estuvo el Señor en su hogar. Bienaventurado el Padre que tiene a Cristo en su hogar y que el Señor es el que reina allí. Así que aquella casa tienda se convirtió en un palacio porque allí estaba la presencia de Dios. Y Cristo mora, hermanos,
en aquellos corazones que tienen fe en Él. Por supuesto que no mora donde hay contiendas, donde las cosas son diferentes, donde la gente profesa una cosa y viven otra, donde hay mundanalidad, donde hay pleitos, griterías. Allí no mora el Señor, no, al contrario. Si alguno es cristiano y hay estas cosas, no da testimonio o evidencia de ser de Cristo, y además le da lugar a Satanás, al enemigo, a que entre. En cambio, Lot, fíjense esta parte diferente a la historia. Recuerden que les dije que 3 fueron los que visitaron a Abraham y uno, dice las Escrituras, que era Jehová hablando con él y que él le llamaba Señor. Bueno, cuando van a visitar a Lot, ya no habían 3, eran 2. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Allí faltaba la presencia de Cristo. Y claro que dice las Escrituras que fueron a salvarlo, dice la palabra de Dios, que fueron allí por la misericordia de Jehová. Por misericordia fueron a salvarlo. Creo que en el capítulo 19, versículo 16 lo dice. Como dice las Escrituras, que muchos serán salvos como por fuego, ¿no? Así lo sacaron a él de allí. Y tal era así esa situación, la falta de Cristo en esa familia, que cuando salieron de Sodoma y Gomorra, la mujer de Lot, ustedes saben la historia, ¿no? Lo que pasó con la mujer de Lot. Dice la historia que miró ¿hacia dónde? Hacia atrás. Y hermanos, al mirar hacia atrás es como aquel que está extrañando lo que dejó, como el que quiere regresar, como el que no quiere soltar al mundo. Hay un himno que dice, dejo al mundo y sigo a Cristo. Y una gran verdad, porque el Señor, la palabra dice que el que pone su mano en el arado no mira atrás. Y esta es la idea. Dice el versículo 26 de Génesis 19, que ella se volvió, ¿qué cosa? Una estatua de sal, representando lo que se estaba convirtiendo Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Allí dicen que no hay peces, no hay vida, es muerto ese mar. Luego, más adelante, las hijas de Lot también actuaron mal en su propia voluntad, en la carne, sin la voluntad de Dios. Fue una familia destruida, todo por alejarse de Dios. Hermanos, el alejarse de Dios a veces no es así de un solo golpe, es poco a poco nos vamos alejando. Es ahí donde está el peligro, porque no nos damos cuenta cuán lejos nos hemos ido. Ahí donde está el problema, y tenemos que estar conscientes de esto. Bueno, pues, Padre, tenemos que leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro manual. La leemos en casa. Aquellos que tienen niños que están criando, bueno, a veces no hay padre y hay solo una madre, ¿verdad? Y tienen que jugar el papel de los dos. Pero hay que leerle la Biblia. Hay que enseñarle de las cosas de Dios. Hay que hablar con ellos acerca de Dios, de las cosas de Dios, de la obra de Dios. Hay que enseñarles a ellos a amar al Señor. Y por supuesto que allí donde se habla de Dios, donde se ora, donde se lee la Biblia, donde están los frutos del Espíritu Santo, allí está la presencia de nuestro Dios. Pues sí, hermanos, dice la palabra de Dios, y hagamos de este versículo, queridos padres, algo muy especial para nosotros en nuestra vida, en nuestra jornada. Porque yo creo que la comunión con Dios es muy importante, muy esencial, pero muchos fallamos en la comunión con Dios. Muchos pensamos, yo debería estar más cerca de Dios, pero no lo estamos. Dice la palabra que, es más, yo quiero que todos los padres lean este versículo conmigo, este pedazo, y hagamos de esto algo muy especial, muy íntimo para nosotros. Vamos a decirlo todo, esta parte de este versículo dice, nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Que sea día a día, constantemente, nuestra comunión con nuestro Señor. Miren, el Salmo 10:4 dice en referencia a algunos hombres,
que no aman a Dios, que no buscan a Dios, que no tienen su fe en el Señor. Dice, el malo por la altivez, y esto es orgullo, rebeldía, de su rostro no busca a Dios. Así anda el mundo. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos, porque ahí es donde está el asunto. No es decir un día, sí, yo creo en Dios o voy a ir a la iglesia. No, en tus pensamientos. Allí está Dios todo el tiempo. En cambio, el Salmo 24 es todo lo contrario. Ahí encontramos a alguien que busca a Dios. El Salmo 24 dice, es una pregunta, pero miren qué interesante. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Y no se refiere a que después que partamos de este mundo llegar allá al cielo, no, desde aquí. ¿Quién subirá y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá, ¿qué? ¿Qué recibirá, padres? Bendición de Jehová. ¿Y qué más? Y justicia del Dios de salvación. Así que es importante, hermano, la presencia de Dios en nosotros y la comunión con Dios. Lo tercero que quiero compartir con ustedes es la influencia de un padre. ¿Ustedes creen que los padres pueden tener influencia en los hogares? Fíjense, yo les voy a dar unas pocas estadísticas que demuestran que de verdad, al mirar al mundo como está, sí importa el padre en el hogar. Yo sé que hay hogares que no tienen a sus padres. Y las madres, si son cristianas, tienen allí la bendición de tener a Cristo y poder llenar una parte que falta con la ayuda del Señor. Pero fíjense en el mundo cómo es esto. Yo no sé si yo puse las estadísticas ahí, no recuerdo, pero no creo que las puse. Pero miren, el 90% de los vagabundos y los hijos que se marchan del hogar, el 90% son de hogares sin padres. El 80% de los violadores agresivos vienen de hogares sin padres. El 71% de los alumnos de high school que no terminan vienen de hogares sin padres. El 85% de los adolescentes que están en prisión, el 85% de ellos vienen de hogares sin padres. Y el 75% de los adolescentes que están en drogas vienen de hogares sin padres. Ahora les hago la misma pregunta. ¿Importa la influencia de los padres? La estadística lo dice. El mundo que estamos viendo lo dice. Sí importa. Y es un trabajo tremendo para aquellas madres que no tienen allí en ese hogar al padre que haga su parte. Ellas tienen que, con la gracia de Dios, y pueden hacer, trabajar. Entonces, hermanos, padres, quiero darles 3 áreas rápidas. No me voy a tomar mucho tiempo en esto, de crecimiento, de desarrollo. Primero, la alimentación espiritual, que es muy importante. La palabra de Dios nos dice, desechando, primero hay que quitar cosas que no sirven y para que lo que sirve pueda hacer buen efecto. Dice, pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, a eso hay que quitarlo, desecharlo, botarlo. Y luego dice, desear como niño recién nacido la leche espiritual. ¿Qué quiere decir esto, hombres? Que hay que desear esto. Mira, la palabra del Señor. Esto no es venir el domingo a la iglesia a oír un sermón, no, es todos los días querer alimentarse como aquel que la necesita para alimentarse, como hacemos con nuestro cuerpo. Así que estos son los puntos. Primero, tenga una Biblia a mano. Bueno, hoy es fácil tener una Biblia a mano porque hasta en el celular lo podemos tener. Nadie tiene una excusa que no pudo ir al trabajo con una Biblia de este tamaño. No, usted con un celular tiene todas las versiones que ustedes quieren. Así que eso es fácil hoy en día. Pero también es bueno poner un tiempo aparte para meditar en la palabra. No es cuestión de leer un versículo, es cuestión de meditarla, de analizarlo y que Dios nos hable a través de ella. Estudie la palabra del Señor con un corazón preparado. No tenemos tiempo de leer todos estos versículos, sería muy largo, pero también pedirle al Señor, Él es el autor de las Escrituras, pedirle a Él que nos guíe, que nos dé sabiduría, que nos ayude a entender su palabra y que nos guíe.
Entonces, es bueno también leer con estudio la palabra, porque eso nos prepara a nosotros para servir a nuestro Dios. Y confíe en las promesas del Señor, de nuestro Dios. Preste atención a los avisos y obedezca las instrucciones de Dios. Recuerde que la palabra de Dios, la Biblia, es el mensaje de Dios para usted, para mí. Él nos habla. Lo segundo es el ejercicio apropiado. ¿Cuál es el ejercicio apropiado? Los ejercicios físicos son buenos. Hay algunos que son apropiados dependiendo para qué parte del cuerpo usted quiere trabajar. Pero en lo espiritual hay ejercicios también. Dice la palabra de Dios, dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados, bendecidos, felices, seréis, ¿sí qué? Si las hiciereis. Hombres, el problema de muchos de los hombres cristianos no es falta de conocimiento, porque saben. El problema es hacer, no ser oidores y sabios en cuanto a conocimiento, sino es hacer. Que hoy sea un día de decisión, de hacer. Y dice, podemos decir algunos puntos en cuanto a esto. Confesar a Cristo ante las demás personas sin temor, sin miedo. Entrar en el programa, en el sistema de la iglesia local, estar activo, apoyarla. Necesitamos padres así. Practiquen las ordenanzas del Señor, ore cada día con su familia por la obra de Dios, use sus dones fielmente. Dios nos da dones y talentos, usa para servir al Señor. Y también dé sistemáticamente, según Dios le haya prosperado. Estas son las cosas que traen bendiciones a nuestra vida. Y lo tercero es la asociación propia. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Bueno, la Biblia habla de muchas cosas parecidas a esta en cuanto a nuestra relación con ciertas personas. Incluso hay pasajes que dicen, ni te sientes a comer con ciertas personas, aunque se llamen cristianos y hayan estado en la iglesia. Uno tiene que tener cuidado en estas cosas. Ya a veces no se practica estas cosas, la gente como que no vive por estos principios, pero la palabra del Señor nos enseña a andar en la luz y de acercarnos más bien a aquellas personas que entendemos que tienen sabiduría de Dios y nos pueden ayudar espiritualmente. No busques satisfacción en las cosas del mundo, ve solo a donde el Espíritu de Dios te guía. Y finalmente, hermanos, voy a ser más breve para terminar. Abraham obedeció a Dios sin preguntas. El Señor lo dice, yo lo hago, ¿verdad? Así al estilo militar. Ningún soldado se atreve a preguntarle a la autoridad que tenga por encima, sea un general, sea un capitán, sea un teniente o quien sea, que le esté diciendo qué hacer. Él no se atreve a decirle, ¿por qué usted cree que yo tengo que hacer eso? Se busca tremendo lío. Bueno, miren, se dice de Abraham lo siguiente, que fue el versículo que leímos al principio con el hermano Mel. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. O sea que Abraham iba a hacer esto, iba a guiar a sus hijos por el camino de Dios, sin duda alguna. Dios nos llama a ser un padre que entienda que nuestros hijos son un regalo de Dios y que nosotros le enseñemos a ellos el camino de nuestro Dios. Padres, será un gran día, ese día final cuando terminemos nuestra jornada en este mundo, que estemos allí en presencia de Cristo y podamos nosotros decirle al Señor, Señor, aquí estoy, con todo lo que tú me diste. Señor, yo y mi casa te servimos y te adoramos. Piénselo. Amén.